Bueno, a continuación lo que vamos a hacer es estudiar la continuidad de una función. Esto se dio en primero de bachillerato. Probablemente ya lo tengan un poco olvidado. Es muy sencillo si tenemos en cuenta 3 pasos que hay que hacer. Solamente 3 pasos. Luego, el ver qué tipo de discontinuidad es, simplemente hay que tener en cuenta unas cositas que yo se las resumiré ahora de forma teórica. Pero bueno, para estudiar la continuidad de una función en un punto, lo primero que tiene que ocurrir es que esa función exista en el punto. Bien, supongan ustedes que nosotros tenemos una función tal que esta. Esta es mi función. Y nosotros queremos ver si esta función es continua en este punto de aquí. Entonces, lo primero que tiene que ocurrir, como les acabo de decir, es que esta función exista en este punto, en x sub 0. Y efectivamente, tenemos que cuando x vale x sub 0, la función vale lo que valga aquí. Lo que quiera que sea. ¿Vale? Porque el caso contrario es que yo tengo esta función y yo quiera calcular la continuidad en x sub 0. ¿Qué ocurre? Que en x sub 0, si yo quiero ver cuánto vale la función en x sub 0, me doy cuenta que en x sub 0 no hay función. Por lo tanto, aquí lo que ocurre es que no existe el valor de la función en x sub 0. Aquí sí existe el valor de la función en x sub 0. Por lo tanto, ese es el primer punto. Para el estudio de la continuidad de una función, lo voy a poner por aquí. Primer punto. Tiene que existir el valor de la función en el punto que queremos estudiar la continuidad. Esto sería el estudio de la continuidad de una función en x igual a x sub 0, en ese punto de ahí. ¿Vale? X sub 0 es 3, 8, menos 1, el que ustedes decidan, o donde haya que calcular. El segundo paso, lo que tiene que ocurrir es esto, que exista el límite cuando x tiende a x sub 0. Y eso lo que significa es que el límite cuando x tiende a x sub 0 por la derecha de la función es igual al límite cuando x tiende a x sub 0 por la izquierda de la propia función. Entonces, siempre que este límite dé un valor finito, llamémoslo L1, y este otro límite de un valor finito, L2, y sean iguales, cuando L1 es igual a L2, entonces podremos asegurar que existe el límite de la función en x sub 0. Ahora, o cuando x tiende a x sub 0. Bien, puede ocurrir una cosa, y es que el límite, cuando x tiende a x sub 0 por la derecha, sea igual a más infinito, y el límite, cuando x tiende a x sub 0 por la izquierda, sea igual a más infinito. En este caso, el límite por la derecha es igual al límite por la izquierda, y podríamos decir, como el límite L1 es igual a L2, entonces existe el límite. Pero yo les acabo de decir que estos límites, para que exista el límite de la función, estos límites deben existir. El que exista significa que tome un valor finito, no un valor infinito. Esto no existe, no llega a alcanzarse. Entonces, en este caso, no existe. Si ocurriese esto, no existe el límite de la función cuando x tiende a x sub 0. Eso es muy importante. Bien, se los explico gráficamente lo que quiere hacer, lo que quiere decir. Yo tengo una función tal que esta,
Y nosotros, si cogemos este punto de aquí, x sub 0, vemos que la función es continua, no hay ningún problema. Pero fíjense, si yo cojo este punto, si yo me acerco por la izquierda de x sub 0, la función va a tomar un valor, este valor, que va a ser muy próximo a si yo me acerco al punto por la derecha. Vamos a hacer un zoom de esto. Vamos a ampliar esta parte de aquí. Si yo amplío esta parte de aquí, lo que vamos a tener es me estoy acercando. Bien. Si yo me acerco por la izquierda, de ahí lo del límite cuando x tiende a x sub 0 por la izquierda, yo voy a estar en un punto por aquí. Y esto va a valer lo que quiera que sea. Si yo me acerco por la derecha del punto, justo a la derecha del punto en el límite, la función va a tomar un valor por aquí, que prácticamente va a ser igual. De ahí que, para que una función sea continua, el valor que toma la función justo por la derecha del punto y justo por la izquierda del punto tiene que ser exactamente igual. Eso significa que exista el límite de la función en el punto. Los límites laterales, por la derecha y por la izquierda, son exactamente iguales. Y dice, ¿y eso no va a ser siempre igual? Bueno, podemos tener un caso como este. Podemos tener un caso como este. Aquí estamos en x sub 0, esto es x sub 0, ¿existe el valor de la función en x igual a x sub 0? Pues sí, sí existe. Cuando x toma este valor, x sub 0, la función vale, aquí lo tenemos, puntito cerrado, vale lo que quiera que sea, este valor de aquí. Y ahora, vamos a ver qué ocurre con los límites laterales. Me voy a acercar al punto por la izquierda. Si yo me acerco al punto por la izquierda, inmediatamente por la izquierda la función va a tomar este valor de aquí. Y si me acerco por la derecha para un x mayor que x sub 0, la función va a tomar este valor de aquí. Fíjense, este valor es completamente distinto a este valor. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a x sub 0 por la derecha es distinto del límite cuando x tiende a x sub 0 por la izquierda. Y aquí puedo asegurar que no existe el límite de la función cuando x tiende a x sub 0. Y ya estamos en disposición de decir cuándo es continua una función. Primero, tiene que existir el valor de la función en el punto. Segundo, tiene que existir el límite cuando x tiende a ese punto. Eso significa que los límites laterales coincidan en su valor finito. Y en tercer lugar, lo que tiene que ocurrir es que el valor de la función en el punto sea igual al valor que toma el límite cuando se acerca al punto de esa función. Es decir, este valor tiene que ser igual al de L1 y L2, que a su vez son iguales. Vamos a hacerlo en un caso práctico, con este ejemplo que tenemos aquí. Bien. Lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos un ejercicio de estudio de la continuidad de las funciones, lo primero que tenemos que hacer es identificar los puntos donde voy a estudiar la continuidad.
Los puntos donde tendré que estudiar la continuidad son aquellos donde se produzca un salto. Dese cuenta que aquí tengo una función a trozos. Una función a trozos significa que aquí tengo una rama, aquí tengo otra rama, aquí tengo otra rama. En realidad tengo tres funciones. Me explico un poquito mejor. Tengo mi eje cartesiano y dice, para x menores que 2, aquí tengo el 2. Para x menores que 2, aquí voy a tener una función. La función esta va a ser f de x igual a x cuadrado más x menos 2. Entre 2 y 6 voy a tener otra función, 4. Y para x mayores que 6 voy a tener otra función, 10 menos x. Eso es lo que significa una función a trozos. En este intervalo tendré esta función. En este intervalo, esta función. En el intervalo que va de 2 a 6, en el intervalo que va de 2 a 6, la función va a ser esta. Y para x mayores que 6, es decir, de entre 6 y más infinito, voy a tener esta otra función. Entonces, lo primero que tengo que hacer es identificar dónde se producen los saltos. Fíjense que aquí tengo una función que llega hasta 2, pero a partir de 2 tengo otra función. Entonces, un punto crítico va a ser este, el x igual 2. Va a ser un punto crítico. Luego, esta función igual a 4 va a valer así entre 2 y 6, pero a partir de 6 tengo otra función. Por lo tanto, 6 también será otro punto crítico. Un truquillo para que ustedes identifiquen los puntos críticos es que se tienen que dar en dos ramitas. El mismo valor se está dando en dos ramitas distintas, ¿vale? Bien, a continuación lo que voy a hacer es estudiar la continuidad en el punto crítico 2 y estudiar la continuidad en el punto crítico, punto de conflicto, x igual a 6. Lo tengo que hacer por separado. Bien, vamos allá. Primero, para x igual a 2, es indiferente el orden que ustedes utilicen. Y ponemos estudio de la continuidad en x igual a 2. Lo primero que tenía que ocurrir es que exista el valor de la función cuando x es igual a 2. ¿Cuánto vale la función cuando x es igual a 2? Pues fíjense que aquí tengo para x menores o iguales a 2 y aquí tengo para x mayores que 2. Por lo tanto, cuando x vale 2 tengo que tomar esta función de aquí, porque lo está cogiendo. Aquí está cogiendo el 2, aquí no está cogiendo el 2. Por lo tanto, el valor de la función cuando x es igual a 2 será 2 al cuadrado más 2 menos 2 más 2 menos 2 se va y es igual a 4. Segundo punto. Pregunto, ¿existe el límite cuando x tiende a x sub 0 de la función? Para eso lo que tengo que estudiar es ¿cuánto vale el límite cuando x tiende a, en este caso, ese x sub 0 va a ser 2, que es mi punto crítico? ¿Cuánto vale el límite cuando x tiende a 2 por la derecha de la función? Esto va a ser igual al límite cuando x tiende a 2 por la derecha de 2 significa cuando estoy. Algo es por la derecha de 2, aquí tengo el 2. Esto es por la derecha significa valores mayores que el 2. Entonces, x mayores que 2, la función sería esta de aquí. Y el límite cuando x tiende a lo que sea de una constante va a ser la propia constante. Esto es y ahora tengo que calcular el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de la función, que va a ser igual al límite cuando x tiende a 2. Ahora, por la izquierda de 2. Por la izquierda de 2 es 2, su izquierda significa números más pequeñitos que 2.
Y aquí lo que ocurre es que x es menor o igual que 2. Tendría que coger esta función de x cuadrado más x menos 2, que es igual a 4. Por lo tanto, como L1 es igual a L2 y toman valores finitos, puedo asegurar que existe el límite cuando x tiende a 2 de la función. Y además es igual al valor que toma la función cuando x es igual a 2. Por lo tanto, puedo asegurar que esta función es continua en x igual a 2. Ahora tengo que hacer lo mismo cuando estudio la continuidad de la función en 6. Vamos a ver lo que tenemos. Estudio de la continuidad de la función. Estudio de la continuidad en x igual a 6. Los pasos son exactamente igual. Lo primero que tengo que ver para ver si una función es continua es que exista la función en ese punto. Por lo tanto, compruebo cuánto vale la función cuando x es igual a 6. Vuelvo a tener un problema. Aquí tengo el 6 y aquí tengo el 6. Aquí me está diciendo que la función toma valores menores o iguales a 6. Aquí está cogiendo el 6. Aquí es para x estrictamente mayores que 6. No me vale esta. Tengo que coger esta función de aquí. Por lo tanto, el valor de la función cuando x es igual a 6 es 4. El segundo punto. Pregunto, ¿existe el límite cuando x tiende a 6 de la función? Lo pregunto. Y lo que tengo que hacer es calcular el límite cuando x tiende a 6 por la derecha de la función, que es igual al límite cuando x tiende a 6. 6 por la derecha son valores mayores que 6. X mayores que 6. Tengo que coger esta función, que va a ser 10 menos 6. 10 menos 6 es igual a 4. Esto va a ser el límite por la derecha. Y ahora hago lo mismo por la izquierda. El límite cuando x tiende a 6 por la izquierda de la función, que es igual al límite cuando x tiende a 6. ¿Qué función cojo? Por la izquierda es esta de aquí. 4. Menores. X menores que 6. X menores que 6. Que va a ser igual a 4. Igual a L2. Si nos fijamos, L1 es igual a L2, L1 es igual a L2 y además es igual al valor de la función en 2. Por lo tanto, puedo asegurar que se cumplen las condiciones para que la función sea continua en el punto x igual a 6.